A todo el mundo le aqueja una misma enfermedad, tan antigua como la civilización y sus formas de poder, y que cuesta mucho erradicar. Los síntomas son variados y la cura compleja. Células cancerígenas que crecen y se multiplican, encajándose en el centro de todas las estructuras económicas, políticas, culturales y sociales. Este mal es la corrupción. La corrupción secuestra cada vez más las funciones del Estado para anteponer los intereses de los grupos de poder sobre los de la sociedad. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, los actos de corrupción le cuestan a la nación el equivalente al 9% del Producto Interno Bruto, más de lo que invierte en educación o salud. Acompáñenos hoy en Creando Conciencia para analizar este creciente mal que se ha vuelto un estilo de vida y una estrategia de supervivencia para los más pobres y de control para los poderosos, en una sociedad que presenta una tremenda debilidad institucional. La corrupción siempre debe verse con un enfoque estructural que nos revela un intrincado y vicioso sistema de complicidades con síntomas crónicos. Desde el punto de vista económico, la corrupción es un problema multifacético y complejo con distintas causas y efectos. No se trata exclusivamente de un poder manipulado por alguna entidad gubernamental, sino también desde cualquier posición y circunstancia en busca de un beneficio que puede ser tan simple como ahorrar tiempo evitando una larga fila o tan complejo como ejercer influencia indebida sobre las políticas públicas. Lo que hemos aprendido en los últimos 15 años en el mundo y en México es que en realidad hay formas muy particulares de corrupción que se comportan de manera similar. Este no es un crimen pasional, ¿no? La corrupción no es un crimen del corazón, es un crimen calculado donde uno hace cuentas, trata de evadir la ley y obtener un beneficio privado en el marco de un espacio de confianza pública. La corrupción tiene que ser vista, analizada en sus síntomas más profundos, ¿no? Y no necesariamente en las experiencias más superficiales, como son el caso de la mordida o este tipo de extorsiones y pagos aislados. Los políticos no son diferentes en México a lo que son en el resto de los países. Lo que sí es diferente es el grado de permisividad social que tiene una ciudadanía sobre su política. La corrupción en México, me parece, viene de una falta de democracia consustancial, digamos, a nuestra historia, a nuestro sistema político, y yo creo que tiene que ver precisamente con estas complicidades, con esta serie de relaciones, las extorsiones que se están generando cotidianamente tienen que ver con la falta de fiscalización, de rendición de cuentas y finalmente de democracia. La falta de marcos institucionales y legales adecuados, los ineficaces mecanismos de control institucional, la selección y promoción deficiente y discrecional de la burocracia, así como la falta de transparencia de las gestiones gubernamentales y la deficiencia del sistema jurídico y penal conforman una estructura que beneficia a unos cuantos grupos de poder a costa del bienestar de la población en general. Sobre todo desde esta perspectiva estructural que estamos trabajando acá en el laboratorio, nosotros vemos formas de corrupción que se revisten de legalidad y que no necesariamente son actos ilícitos,
pero que evidentemente empujan a este fenómeno de la corrupción estructural. Y yo te daría básicamente 3 conceptos que están a la orden del día. El primero es, digamos, el corporativismo y el clientelismo en su faceta privada, de lo público y lo privado, el corporativismo y el clientelismo. La captura del Estado como un fenómeno también sumamente complejo que está apoyando el fenómeno de la corrupción estructural, y el rentismo evidentemente de grupos de interés que están interesados en empujar su agenda económico-política muy particular, y que hacen que precisamente el Estado deje de estar viendo por el bien común. Cuando tú ves que el sector privado participa en un acto de corrupción, por ejemplo, en una obra de infraestructura, normalmente hablamos solo del funcionario público involucrado. Y a la empresa que estuvo metida en el acto de corrupción no la sancionamos, no tenemos presión social sobre ella, no la castigamos socialmente como consumidores. Si tú ves la gran diferencia entre México y países, por ejemplo, del norte europeo, pues verás que son muy propensos al boicot, ¿no? Son muy propensos a sancionar a la empresa que va en contra del interés público. Entonces, si hay una empresa que sobornó para acceder a un contrato, pues además de las implicaciones jurídicas que esto tiene, tienes una sociedad muy crítica que dice, de esa empresa, con esa reputación, no quiero nada. Nosotros creemos que muchas veces la corrupción privada, o la corrupción que pudiéramos decir proviene del mercado, es la que hoy por hoy es más difícil de combatir y al mismo tiempo más importante de ser controlada. Lo que tenemos es una sociedad que ha tolerado y hasta premiado el comportamiento corrupto en todas sus formas y en todos los niveles. La relación entre la corrupción privada y la corrupción pública es indisoluble hoy, en este momento de la mundialización, de la globalización. Estamos en un momento de competencia capitalista de tal grado que ya no es factible, me parece, asignar todo el peso de la corrupción simplemente al ámbito público, ¿no? Muchas veces los actores privados, o digamos las tendencias que surgen del mercado, son las que están generando la corrupción sistémica o la corrupción estructural. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado aseguró en julio de 2010 que los empresarios gastan al año 85,000 millones de dólares en corrupción, lo que significa entre 7 y 9 puntos del Producto Interno Bruto Nacional. Este tipo de prácticas, señala la Secretaría de la Función Pública, introduce costos adicionales a la producción y altera las condiciones de competencia entre los agentes económicos, beneficiando a los que tienen más recursos o cuentan con mayores nexos con el gobierno. El gobierno federal, en su política anticorrupción, lamentablemente no ha tenido un diagnóstico que incorpore directamente a los empresarios, al ámbito privado, y no ha tenido un diagnóstico que, repito, vea la corrupción como una cuestión estructural. La ve simplemente en sus fenómenos más superficiales, como esto de los sobornos, las mordidas, las cuestiones, digamos, de falta de cultura de legalidad, que obviamente son fundamentales, pero que son, desde mi punto de vista, simples resultados, ¿no?, de una corrupción mucho más profunda, mucho más cancerígena, pudiéramos decir, de lo político, y que está ahí sin ser atendida. Una de las cosas que más lastima a la sociedad es que cuando se detecte un acto de corrupción, quede impune. Porque realmente lo que necesitamos para combatir la corrupción estructural, me parece, es mucha mayor regulación y no menores trámites. Más de la mitad de las sanciones que tiene un servidor público son amonestaciones verbales. Si tú en todos los sistemas de control, pueden ser universidades, centros de investigación, la sanción favorita del país es la amonestación verbal. Y claro, son muchísimas, ¿no? Dices, el año pasado sancionamos a 75,000 servidores públicos. Sí, lo que hiciste fue una amonestación verbal, y cuando es muy grave el asunto, es una amonestación verbal pública. Eso es lo que dice la ley. En este sentido, los mexicanos consideran que de sus funcionarios públicos, el 77% es corrupto, siendo la segunda peor calificación de todo el continente, detrás de Ecuador. Ya sea en el gobierno, los sindicatos,
las empresas o las familias, la corrupción se ha vuelto parte de la cotidianidad y en no pocas ocasiones los actos ilícitos de familiares, amigos, maestros, colegas, funcionarios públicos o privados, empleados, vecinos o líderes sindicales se minimizan. O peor aún, se justifican, lo que genera una sociedad en donde la rendición de cuentas es cosa de risa. Y la impunidad tiene ciertas peculiaridades. Por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho pensar que se resuelven los poderes judiciales. El problema de impunidad, digamos que un juez hace justicia y sanciona a un sujeto corrupto, puede ser privado, público o ciudadano. Pero en realidad buena parte de los sistemas que controlan la corrupción están en otra dimensión, que es la administrativa. El grueso de los temas donde hay corrupción en el país, en términos de la vida pública, no llega al judicial. Al año, la corrupción propiamente cuesta alrededor de 127 mil millones de pesos para, digamos, el ciudadano común. Y esos son, digamos, valoraciones aproximadas, ¿no? Cálculos aproximados que nos dejan ver algo, pero que no están evidentemente calculando lo que nos cuesta como sociedad este fenómeno de la corrupción. Buena parte de los casos, digamos, de los temas que van a cruzar de la frontera del Ejecutivo a la frontera del Judicial, que se convierten en materia penal, se caen en el camino. Ya sea por tecnicismos, sea porque el juez no le dio entrada o cabida a ciertos asuntos, por una combinación de factores, buena parte de los casos no llega. De acuerdo con datos del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, casi la mitad de los mexicanos desconfía de las estrategias de control de la corrupción. Y una gran parte de ellos también está convencido de que el gobierno no solo es ineficaz en su combate, sino que directamente la propicia o protege. La principal razón que explica esta situación es la mínima transparencia que existe en la administración y la gestión pública. Es muy frecuente encontrarse con altos niveles de opacidad en los procesos de desincorporación de las empresas estatales, donde los gobiernos tienden a coludirse con grupos de poder que serán los beneficiarios directos de los procesos de privatización. Asimismo, se estima que el 39% de las empresas realiza pagos extraoficiales para influir en el contenido de nuevas leyes políticas y regulaciones que benefician solo a sus intereses y en ocasiones utilizan todo el peso de su poder para lograr su cometido, lo que se conoce como captura del Estado. El caso de la reprivatización de la banca mexicana es uno de tantos que demuestra cómo la captura del Estado atenta contra la soberanía de una nación. La modificación de los artículos constitucionales 28 y 123 por parte del presidente Salinas posibilitó que los particulares asumieran el control operativo y patrimonial de la banca mexicana. La falta de control sobre su liberalización dio como resultado la crisis bancaria de 1994, que le costó al país 750 mil millones de pesos en deuda que el presidente Zedillo transfirió a los ciudadanos a través del Fobaproa, deuda que aún continuamos pagando. La captura del Estado es un término que ha venido tomando fuerza en los últimos años y se refiere al hecho de que ya sea una camarilla política, un grupo empresarial o incluso un grupo de crimen organizado, se apoderan del aparato de toma de decisiones y lo que hacen es decidir en función del interés particular. Esta forma es particularmente grave, ¿no? Es particularmente dañina porque suprime el interés público y se convierte en la forma de operación del Estado. Una forma nueva de la corrupción estructural en nuestros días es precisamente la captura del Estado. Y la captura del Estado hace referencia directamente a esta capacidad
política de ciertos sectores, de grupos de interés, digamos, empresarios muy bien conectados con los poderes políticos, que no necesitan, digamos, de comprar o de extorsionar a los actores públicos, al gobierno, sino que están directamente instalados o instalan a personas afines a sus propios intereses en puestos clave de organismos capturados, en puestos claves de las cámaras representativas de nuestra propia nación, ¿no? Digamos la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, instalan a sus agentes para tener las mejores reglas a favor de estos mismos grupos de interés, ¿no? Para tratar de ilustrar cómo funciona, es esta idea que uno ve de algún grupo comercial o algún grupo ilegal que decidió que era más barato comprar el poder que sobornar a los políticos. Era más barato hacer llegar a un diputado federal, era más barato comprar a un senador de tiempo completo y que se vuelva tu senador en lugar de estarlo sobornando de caso en caso. Los órganos de ejecución, los órganos ejecutivos dejan de actuar en nombre del interés público y los legislativos se pervierten de tal forma que se olvidan de cuál es el interés público y convierten al interés particular, sea legal o ilegal, en el motor de su trabajo. Y uno de los conflictos de interés institucional más negativos, me parece, hoy en lo político y obviamente en el desarrollo social, es el hecho de que el subsecretario de Educación Básica sea el hijo, o digamos el yerno, ¿no? El hijo político en todos los sentidos, de Elba Ester Gordillo, que como todos sabemos no tiene, digamos, muy buena historia en términos de esto de la corrupción. O sea, la cacique del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, Elba Ester Gordillo, ha tenido desde siempre, desde el comienzo de este sexenio, a su representante personal y evidentemente al representante de un grupo de interés, que en este caso es el sindicato, un conflicto de interés institucional y político que está afectando la política de educación pública en el país y por lo tanto está frenando directamente, me parece, el desarrollo de la nación. Lo más urgente de atender y donde se origina la crisis económica y política actual es la corrupción estructural, que se engarza con los fenómenos del clientelismo y el rentismo y la captura del Estado. La transparencia en nuestro país, desde mi punto de vista, ha estado sobrepolitizada. Se ve a la transparencia como un fin en sí mismo, ¿no? O a las leyes de acceso a la información, en su caso, y no se ven como el medio precisamente para el combate de la corrupción. Todo el mundo quiere ser transparente, izquierda, derecha, todos los sectores empresariales, pero no buscan a la transparencia como fenómeno que realmente va a auspiciar el combate a la corrupción. Nadie quiere hablar de esa enfermedad terminal que estamos viviendo en el país, que es la corrupción. Nuestro sistema de control no está diseñado para corregir el fenómeno de la corrupción como lo entendemos los ciudadanos, sino como lo entiende el gobierno. Para el gobierno, corrupción es sinónimo de varios delitos. En realidad, si ustedes revisan la ley en México, no existe el delito de corrupción. Existe el cohecho, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, pero como tal corrupción no existe. Cuando los ciudadanos le exigimos a los gobiernos, le exigimos que resuelva el problema de la corrupción, no el problema del cohecho, no el problema del tráfico de influencias, no el nepotismo, no que no tengamos un sistema meritocrático. Entonces, buena parte de lo que vamos a enfrentar en los próximos años como sociedad es que sí, seguramente seremos mejores ciudadanos en términos de perfeccionar nuestras exigencias, más que de elevar más alto nuestras voces, ¿no? Todas estas comisiones reguladoras que deberían estar orientadas al combate del clientelismo, el corporativismo y la captura del Estado, están siendo cada vez menos independientes y cada vez más alejadas de la ciudadanía. Y eso es interesante. La ciudadanización es precisamente el blindaje más importante para la falta de autonomía que hoy se ve presente en todas estas comisiones. Lamentablemente, el Instituto Federal Electoral todavía, me parece, no está lo suficientemente blindado para
soportar con fuerza los embates de poderosos grupos de interés económicos en particular y grupos de interés evidentemente políticos que se resisten al cambio democratizador. Y eso tiene que ver precisamente porque uno de las cuestiones más importantes que vienen directamente de la captura del Estado es la falta de autonomía de todos los ámbitos y todos los sectores reguladores. Evidentemente los tiempos electorales que se acercan van a agudizar aún más esta situación de falta de autonomía reguladora de todas nuestras comisiones e instituciones. Tenemos también que empezar a dialogar y a entender qué esperamos cuando se encuentra un acto de corrupción. Si te doy una visión muy personal del asunto, a mí me parece importante que por supuesto alguien pague una condena si es que cometió un delito, pero sobre todo que corrijamos estructuralmente el problema que permitió que ese funcionario corrompiera. Porque detrás de él, si tú no cambias la estructura, vendrá otro y otro y otro, y nunca vamos a tener satisfacción en términos de nuestra sensación de que vivimos en un aparato menos impune. Con la corrupción solo se gana más de incertidumbre, riesgo y brecha salarial. Por supuesto, estas distorsiones son un círculo vicioso que pone en la mesa varias cuestiones. Urge crear un colectivo ciudadano consciente que refuerce los lazos y se organice como una sociedad que manifieste sus inconformidades y promueva cambios sustanciales para frenar la corrupción que opera a nivel legislativo, ejecutivo y judicial. Asimismo, es necesario recurrir a la memoria colectiva para no olvidar a todos los personajes de la vida política que han incurrido en casos de corrupción y captura del Estado. Ello contribuiría a mermar la credibilidad de los corruptos consagrados. Para hacer frente a la corrupción, de acuerdo con los especialistas, en México debemos 1. Denunciar la corrupción en cualquier ámbito y conocer bien nuestros derechos y obligaciones a fin de ejercerlos y no incurrir en este tipo de actos. Número 2. Lograr un poder judicial que no responda a intereses privados y sea eficiente y enérgico con la aplicación de la ley. Número 3. Hacer efectiva la transparencia en los presupuestos públicos, los ingresos y los flujos de capital para la asistencia social, lo que le permitiría al Estado recuperar credibilidad y legitimidad. 4. Crear conciencia como ciudadanos sobre nuestro derecho a conocer y utilizar la información pública a fin de exigir cambios estructurales que eviten la ocurrencia y repetición de casos de corrupción. Número 5. Utilizar nuestro poder ciudadano para castigar a través del voto y de acciones colectivas a servidores públicos y representantes a quienes se les descubran actos de corrupción o que no cumplan con su deber. Número 6. Evitar la captura regulatoria de los organismos encargados de vigilar el interés público, así como dotarlos de autonomía e instrumentos y recursos adecuados para el cabal cumplimiento de sus funciones. Número 7. Impedir la privatización de las industrias y recursos nacionales. Número 8. Acabar con el clientelismo político y el contubernio entre sindicatos, partidos y gobierno. Número 9. Las empresas que explotan concesiones del Estado, como las televisoras, las telefónicas, radiodifusoras e industrias mineras, deben estar abiertas al escrutinio público. Número 10. Pugnar por espacios para medios de comunicación independientes. Es cierto que la corrupción no puede combatirse de manera total, pero como bien dicen los especialistas, podemos lograr que los costos de la misma no sean mayores a los de combatirla, tanto en lo económico como en lo social, a fin de no poner en riesgo nuestra viabilidad como país.
Esperamos haber creado conciencia y que este programa de reflexión sirva como un punto de partida. Hasta la próxima semana.